Millonario solitario lleva a madre e hija sin hogar a su garaje por una noche. Cuando descubre su verdadera identidad, su mundo se desmorona. James Parker observaba la ciudad a través de la ventanilla empañada de su limusina, sintiendo el familiar peso de la soledad que le acompañaba desde la muerte de sus padres. Las calles de São Paulo, normalmente vibrantes y llenas de vida, parecían grises y apagadas a sus ojos. Suspiró, ajustando el nudo de su corbata de seda italiana. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó el conductor echando una mirada preocupada por el retrovisor. No, Carlos, solo para el coche, por favor. Creo que necesito caminar un rato. Carlos asintió, aparcando suavemente junto al bordillo. James salió. El aire frío de la noche paulista lo envolvió como un abrazo no deseado. Caminó sin rumbo, con sus zapatos italianos resonando en las aceras desiertas. Fue entonces cuando las vio. Una mujer y una niña, acurrucadas en un callejón, intentando protegerse del frío con cartones. La mujer de pelo oscuro y ojos cansados abrazaba con fuerza a la niña, como si intentara protegerla del mundo. James se detuvo, inseguro. Algo en aquella escena le conmovió profundamente, despertando una compasión que creía haber perdido hacía mucho tiempo. ¿Estás bien?, preguntó, con voz más suave de lo habitual. La mujer levantó la vista, desconfiada. «Estamos bien, gracias», respondió ella con voz ronca pero firme. La chica tosió, un sonido áspero y doloroso que hizo que James se estremeciera. «Necesita un médico», dijo James dando un paso adelante. «No tenemos dinero para médicos», replicó la mujer con amargura. «Ni siquiera para comida». James sintió una punzada en el pecho. «Yo puedo ayudar, por favor, déjame ayudar». La mujer lo estudió un momento, con ojos penetrantes, como si pudieran ver a través de él. «¿Por qué? ¿Qué ganas con ello?». La pregunta le cogió por sorpresa. «No lo sé. Quizá la oportunidad de hacer algo bien por primera vez en mucho tiempo». Se hizo un tenso silencio entre ellos, solo roto por la tos ocasional de la chica. «Soy Grace», dijo finalmente la mujer, «y esta es mi hija, Emma». «James», se presentó tendiéndole la mano. Grace dudó un momento antes de cogerla. «Tengo una casa no muy lejos de aquí. Puedes quedarte en el garaje, al menos hasta que Emma mejore». Grace frunció el ceño. «No necesitamos caridad». «No es caridad», replicó James rápidamente. «Es un intercambio. Tú me haces compañía y yo te ofrezco un techo. ¿Qué te parece?». Emma volvió a toser, esta vez con más fuerza. Grace miró a su hija, con evidente preocupación en los ojos. «De acuerdo», cedió finalmente, «pero solo hasta que Emma mejore». James asintió, sintiendo un alivio inesperado. Los condujo a la limusina, donde Carlos esperaba con una expresión de sorpresa cuidadosamente contenida. Durante el trayecto, James observó a Grace y a Emma con el rabillo del ojo. La niña dormía agotada, mientras Grace permanecía alerta sin apartar los ojos de su hija. «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?», preguntó James en voz baja. Grace dudó antes de responder. «Casi un año». «¿Y el padre de Emma?». El rostro de Grace se tensó. «No está en la foto». James comprendió la indicación y cambió de tema. «Te gustará la casa. Es demasiado grande para una sola persona, la verdad». «¿Por qué vives solo en una casa tan grande?», preguntó Grace, curiosa a pesar de sí misma. Fue el turno de James de dudar. «Mis padres murieron hace unos años. Me dejaron la casa a mí». «Lo siento», dijo Grace, suavizando su voz por primera vez. James se encogió de hombros, incómodo con la simpatía. «Ha pasado mucho tiempo». El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando llegaron a la mansión Parker, los ojos de Grace se abrieron de par en par. «¿Vives aquí?», preguntó incrédula. James asintió, repentinamente avergonzado de su riqueza. «Vamos, el garaje está por aquí». Los condujo a una estructura anexa a la casa principal, lo bastante grande como para albergar varios coches de lujo, pero actualmente vacía, salvo por un Mercedes clásico, cubierto con una lona. «Pueden quedarse aquí», dijo James abriendo una puerta que daba a un pequeño apartamento. «Hay un cuarto de baño, una pequeña cocina y un dormitorio». Grace miró a su alrededor,
claramente impresionada, aunque intentó no demostrarlo. «Es más de lo que esperábamos». Emma, que se había despertado durante el viaje, dejó escapar un pequeño suspiro de admiración. «Es como un castillo, mamá». James sonrió, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. «Bueno, princesa Emma, bienvenida a tu castillo temporal». Grace lanzó una mirada de advertencia a James, pero él pudo ver una leve sonrisa jugando en sus labios. «Gracias», dijo simplemente. James asintió, sintiéndose extrañamente ligero. «Descansa un poco. Mañana podemos ver a un médico para Emma». Se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. «Grace». «¿Sí?» «Me alegro de que accedieras a quedarte». Grace lo estudió un momento antes de responder. «Yo también, James. Yo también». Mientras James caminaba de regreso a la casa principal, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Tal vez, solo tal vez, había encontrado un propósito de nuevo. En el garaje, Grace abrazó a Emma, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró. «Mamá te lo promete». Emma sonrió, con los ojos brillantes de fiebre, pero también con una confianza inquebrantable en su madre. «Lo sé, mamá, siempre nos llevamos bien, ¿verdad?» Grace besó la frente de su hija sintiendo el calor de la fiebre. «Sí, mi amor, siempre lo estamos». Mientras madre e hija se instalaban en su nuevo hogar temporal y James regresaba a su solitaria mansión, ninguna de las dos podía imaginar cómo sus vidas estaban a punto de entrelazarse de un modo que cambiaría a todos para siempre. En las semanas siguientes, en la mansión Parker se instauró una extraña pero cómoda rutina. James, antes solitario y taciturno, se encontró deseando interactuar a diario con Grace y Emma. El garaje, antes frío e impersonal, ahora bullía de vida. Una mañana James bajó las escaleras y encontró a Grace preparando el desayuno. El aroma a café recién hecho y tostadas llenaba el ambiente. «Buenos días», dijo, sorprendido por la escena doméstica. Grace se volvió, con una sonrisa vacilante en los labios. «Buenos días. Espero que no le importe. Quería agradecerte todo lo que has hecho». James se sentó, torpemente. «No tenías por qué hacerlo. ¿Cómo está Emma?» «Mucho mejor, gracias al médico que llamaste». Grace hizo una pausa mordiéndose el labio. «James, no podemos quedarnos aquí para siempre». James sintió una opresión en el pecho. «¿Por qué no? Hay mucho espacio». «No se trata de espacio, se trata de independencia, dignidad». Grace suspiró. «Necesito volver al trabajo, encarrilar mi vida». «¿Qué tipo de trabajo hacías antes?», preguntó James curioso. Grace vaciló, sus ojos momentáneamente distantes. «Era pintora». James arqueó las cejas, sorprendido. «¿Pintora? ¿Qué tipo de pintura?» «Contemporánea, principalmente. Hice algunas exposiciones hace mucho tiempo». «¿Por qué lo dejaste?» El rostro de Grace se tensó. «Es complicado». James asintió, respetando el silencio que siguió. Al cabo de unos instantes volvió a hablar. «Sabes, tengo una colección de arte que perteneció a mi madre. Quizá te gustaría verla». Los ojos de Grace se iluminaron por un momento. «Me encantaría». Ese mismo día, James guió a Grace por los pasillos de la mansión hasta una gran sala llena de cuadros. Grace caminó lentamente, sus ojos recorriendo cada obra con reverencia. «Tu madre tenía un gusto excelente», murmuró. James sonrió con orgullo. Le encantaba el arte, decía que cada cuadro cuenta una historia. Grace se detuvo bruscamente frente a un lienzo en particular. James notó su repentina palidez. «¿Grace? ¿Va todo bien?» Ella se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. ¿Dónde consiguió tu madre este cuadro?» James se acercó y examinó el cuadro. Era una escena urbana, oscura y melancólica, con una figura solitaria en el centro. «No estoy seguro». «¿Por qué?» Grace tragó saliva. «Porque lo pinté yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. James miró de Grace al cuadro con incredulidad. «¿Cómo es posible?», preguntó finalmente. Grace cerró los ojos, como armándose de valor. «Tu madre me conocía.
Hace mucho tiempo. James sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Grace se sentó pesadamente en un sofá cercano. Fue hace casi 20 años. Estaba en una situación difícil. Tu padre era un hombre poderoso, James. ¿Mi padre?, interrumpió James confuso. ¿Qué tiene que ver mi padre? Grace lo miró, con los ojos llenos de un dolor ancestral. Tu padre era el hombre del que yo huía. Las palabras golpearon a James como un puñetazo. Se tambaleó apoyándose en la pared. No, eso no puede ser verdad. Mi padre era un buen hombre. Él era un hombre complicado, James, dijo Grace en voz baja. Para el mundo, era un filántropo respetado. Pero había otro lado en él, un lado que pocos conocían. James sintió que la ira aumentaba en su interior. Estás mintiendo. ¿Por qué? ¿Es una especie de estafa? Grace se levantó, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No es mentira, James. Tu madre fue la única persona que intentó ayudarme. Compró mi cuadro, me dio dinero para escapar, pero estaba embarazada y... James la miró fijamente, comprendiendo poco a poco. ¿Embarazada, quieres decir? Grace asintió lentamente. Emma es tu hermanastra, James. El mundo de James se vino abajo. Se apartó de Grace, con la mente convertida en un torbellino de emociones contradictorias. Vete, murmuró. James, por favor. Fuera, gritó con su voz resonando en las paredes de la galería. Grace retrocedió. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro. Se dio la vuelta y echó a correr, dejando a James solo con el peso de unas revelaciones que amenazaban con destruir todo lo que creía sobre su familia y sobre sí mismo. Horas más tarde, Emma encontró a James todavía en la galería, sentado en el suelo, mirando fijamente el cuadro de Grace. «¿Tío James?», llamó en voz baja. «Mamá está llorando. ¿Qué ha pasado?». James miró a la chica, su hermana, y sintió un nudo en la garganta. «Emma, yo he hecho algo muy malo». Emma se sentó a su lado, su presencia extrañamente reconfortante. «¿Sabes lo que dice siempre mamá? Que cometer errores forma parte de esto, pero lo importante es enmendarlo». James sonrió con tristeza. «Tu madre es una mujer sabia». «¿Así que vas a arreglarlo?», preguntó Emma, con los ojos llenos de esperanza infantil. James respiró hondo, sintiendo el peso de años de mentiras y secretos. «Lo intentaré, Emma, lo intentaré». Mientras el sol se ponía sobre la mansión Parker, James se levantó, decidido a enfrentarse a la verdad por dolorosa que fuera. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en años no estaba solo en este viaje. Grace, en su habitación del garaje, miraba por la ventana, con el corazón oprimido por las verdades reveladas. Sabía que lo había arriesgado todo contándoselo a James, pero también sabía que no podía seguir viviendo con esos secretos. «Mamá», la voz de Emma la sacó de sus pensamientos. «¿Sí, cariño? Todo va a estar bien, ¿verdad?». Grace abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. «Así será, mi amor. De una forma u otra, todo va a salir bien». Y así, mientras la noche caía sobre São Paulo, 3 almas heridas buscaban una forma de curarse, unidas por lazos más fuertes y complejos de lo que jamás habían imaginado. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre la mansión Parker cuando James encontró a Grace en la cocina. El aire entre ellos estaba cargado de tensión no resuelta. «Tenemos que hablar», dijo James con la voz ronca por la noche en vela. Grace asintió, sus ojos revelaban el mismo cansancio. «Sí, tenemos que hacerlo». Se sentaron a la mesa de la cocina, con tazas de café humeante entre ellos como un frágil puente. «¿Por qué ahora?», preguntó James. «¿Por qué contarme todo esto ahora?». Grace suspiró, con los dedos trazando el contorno de la taza. «Porque vi la oportunidad de empezar de nuevo, de ser sincera, y porque Emma merece conocer tu historia». James sacudió la cabeza, todavía luchando por procesarlo todo. «¿Mi padre era realmente tan terrible?».
Tu padre era un hombre complejo, James, capaz de una gran bondad y gran crueldad. Grace hizo una pausa, armándose de valor. Pero tu madre era extraordinaria. Lo arriesgó todo para ayudarme. James sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ojalá hubiera conocido ese lado de ella. Ella te amaba, James, estoy seguro. Se hizo el silencio entre ellos, lleno de palabras no dichas y emociones en carne viva. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente James. Grace lo miró fijamente, con determinación en los ojos. Quiero retomar mi carrera, volver a pintar, demostrarle a Emma que podemos rehacer nuestras vidas. James asintió lentamente, una idea formándose. ¿Y si organizara una exposición para ti? Los ojos de Grace se abrieron de par en par. ¿Qué? Tengo contactos en el mundo del arte. Podríamos organizar una exposición de tus obras antiguas y nuevas. James se inclinó hacia adelante, emocionado a su pesar. Es una oportunidad para empezar de nuevo, para todos nosotros. Grace vaciló, con una mezcla de miedo y esperanza en el rostro. No lo sé, James. Ha pasado tanto tiempo. ¡Mamá! La voz de Emma interrumpió la conversación. La chica entró corriendo en la cocina, con los ojos brillantes de emoción. «Mira lo que he encontrado en el dormitorio». Levantó un pequeño estuche de pintura, polvoriento pero intacto. Grace cogió el estuche con las manos temblorosas. «Mi viejo estuche de viaje», murmuró, abriéndolo para descubrir pinceles y pinturas. Emma sonrió, orgullosa de sí misma. «Ahora puedes volver a pintar, mamá». James y Grace intercambiaron una mirada. Algo cambiaba entre ellos. «Quizás sea una señal», dijo James en voz baja. Grace respiró hondo y cerró los ojos un momento. Cuando volvió a abrirlos había una nueva determinación en ellos. «De acuerdo», dijo, «hagamos esta exposición». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Grace, tras redescubrir su pasión, pintó con una intensidad que sorprendió a todos. James se lanzó a organizar la exposición, utilizando sus contactos y recursos para asegurarse de que fuera un acontecimiento memorable. Emma, encantada con el nuevo mundo que se abría ante ella, pasaba horas observando a su madre pintar y de vez en cuando hacía sus propios dibujos junto a ella. Una tarde, mientras Grace trabajaba en un nuevo lienzo, James entró en el estudio improvisado que habían montado. «¿Cómo va?», le preguntó, observando la pintura en curso. Grace sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó la cara. «Mejor de lo que esperaba. Es como si todas esas historias que he guardado durante tanto tiempo por fin pudieran contarse». James se acercó más, estudiando el cuadro. Era una escena poderosa, llena de sombras y luz, dolor y esperanza. «Es increíble», murmuró. Grace lo miró vacilante. «James, hay algo que tengo que decirte». Él se volvió hacia ella, aprensivo. «¿Qué?» «Hoy he recibido una llamada. De Roberto Méndez». James frunció el ceño. El nombre no le resultaba familiar. «¿Quién?» Grace tragó saliva. «El hombre que me obligó a huir hace tantos años. Sabía lo de la exposición». James sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo?» «Todavía tiene contactos en el mundo del arte. James, él, amenazó con presentarse en la exposición, revelarlo todo». El silencio que siguió estaba cargado de miedo y rabia. «No dejemos que lo arruine», dijo finalmente James con voz firme. «Ya hemos perdido bastante tiempo por su culpa». Grace lo miró, sorprendida por su determinación. «¿Qué podemos hacer?» James sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Podemos enfrentarnos a él, juntos». La noche de la exposición, la galería estaba abarrotada. La élite artística de Sao Paulo se mezclaba, admirando las obras de Grace, murmurando cumplidos y especulando sobre la artista que había resurgido después de tantos años. Grace, elegante con un sencillo vestido negro, circulaba entre los invitados, respondiendo preguntas y aceptando cumplidos con una gracia que ocultaba su nerviosismo. James la observaba desde lejos, orgulloso y protector. Emma
vestida para la ocasión, le cogió de la mano, con los ojos muy abiertos ante la escena. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y un traje caro que entraba en la galería con aire arrogante. James supo al instante de quién se trataba. «Emma, quédate aquí con la tía Marta», dijo, indicando a una de las organizadoras del evento. «Necesito hablar con tu madre». James se acercó a Grace, que acababa de percatarse de la presencia de Roberto. «Está aquí», susurró ella con el rostro pálido. James le puso una mano reconfortante en la espalda. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Roberto se acercó con una fría sonrisa en los labios. «Grace, querida, ¿cuánto tiempo sin verte?». Grace se enderezó frente a él. «¿Qué quieres, Roberto?». «Solo felicitarte por tu regreso». Sus ojos se volvieron hacia James. «¿Y quién es este?». «James Parker», se presentó con voz fría, «el hijo de Elizabeth Parker». La sonrisa de Roberto vaciló un instante. «¿Parker? Qué interesante, muy interesante». «Si has venido aquí a causar problemas», empezó James, pero Roberto le interrumpió con una carcajada. «¿Problemas? No, no. He venido a hacer negocios». Grace frunció el ceño. «¿Negociar qué?». Roberto sonrió, una sonrisa depredadora. «Tu silencio, por supuesto. Después de todo, tenemos muchos secretos que compartir, ¿no?». James dio un paso adelante, su voz baja y amenazadora. «Aquí no tienes ningún poder, Roberto. Ya no». Roberto arqueó una ceja. «No. ¿Y si les cuento a todos los presentes quién es el verdadero padre de esa encantadora chica de ahí?». Señaló a Emma con un movimiento de cabeza. Grace palideció, pero antes de que pudiera contestar, una voz la interrumpió. «¿Por qué no nos lo cuentas entonces?». Todos se volvieron para mirar a Emma, que se había acercado sin ser vista. «Emma», susurró Grace horrorizada. Pero Emma continuó con los ojos fijos en Roberto. «¿Por qué no nos dices a todos que es un hombre malo el que ha hecho daño a mi madre? ¿Por qué no nos dices que el padre de James nos ayudó cuando nadie más lo hizo?». Roberto dio un paso atrás, sorprendido por la valentía de la chica. James y Grace intercambiaron una mirada de sorpresa y orgullo. «Aquí no tenéis ningún poder», repitió Emma las palabras de James, con la voz ligeramente temblorosa pero firme. El silencio que siguió fue roto por los aplausos. Los invitados que se habían reunido para contemplar la escena empezaron a aplaudir a Emma. Roberto, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación, dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», murmuró antes de darse la vuelta y salir rápidamente de la galería. Grace abrazó a Emma con lágrimas en los ojos. «Mi niña valiente», susurró. James se unió a ellos, sintiendo por primera vez que eran verdaderamente una familia. La exposición continuó, ahora con un aire de triunfo. Los cuadros de Grace, llenos de emoción y verdad, parecían brillar aún más. Más tarde, cuando la última persona se había marchado y estaban solos en la galería, Grace se volvió hacia James y Emma. «Gracias», dijo simplemente con la voz cargada de emoción. James sonrió y le cogió la mano. «Ahora somos una familia, afrontamos todo juntos». Emma, somnolienta pero feliz, asintió. «Una familia», repitió sonriendo. Mientras salían de la galería, dejando atrás el pasado y dirigiéndose hacia un futuro incierto pero esperanzador, Grace sintió que un peso abandonaba sus hombros. Por primera vez en años, era verdaderamente libre, y así, bajo el cielo estrellado de São Paulo, 3 almas antes perdidas encontraron el camino de vuelta a casa. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la mansión Parker, iluminando una escena que, meses atrás, habría parecido imposible. James, Grace y Emma estaban sentados a la mesa de la cocina, compartiendo un desayuno lleno de risas y animadas conversaciones. «Bueno», empezó James aclarándose la garganta, «tengo una noticia». Grace enarcó una ceja, curiosa. «¿Buenas o malas noticias?». «Buenas, supongo», respondió James, con una sonrisa vacilante en los labios. «Recibí una llamada del ayudante Sousa esta mañana. Han detenido a Roberto».
El silencio que siguió fue roto por el sonido de la taza de Grace golpeando la mesa. ¿Qué quieres decir con arrestado? James respiró hondo antes de continuar. Al parecer, después del enfrentamiento en la exposición, algunas personas empezaron a hablar. Antiguas, víctimas suyas. El ayudante del sheriff dijo que hay pruebas suficientes para mantenerlo encerrado mucho tiempo. Grace se cubrió la boca con las manos, con lágrimas brillando en sus ojos. Emma, dándose cuenta de la emoción de su madre, le cogió la mano. «Está bien, mamá», dijo suavemente. «El hombre malo ya no puede hacer daño a nadie». Grace abrazó a su hija, sollozando suavemente. «Sí, mi amor, ya está todo bien». James observó la escena, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. «Grace», dijo suavemente, «hay algo más que tenemos que discutir». Grace levantó los ojos secándose las lágrimas. «¿Qué?» «Es sobre el verdadero padre de Emma». James dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que es hora de que le digamos la verdad. Toda la verdad». Grace palideció, pero asintió lentamente. «Tienes razón. Emma merece saberlo». Emma miró de uno a otro confusa. «¿Decirle qué?» Grace respiró hondo, intercambiando una mirada con James antes de volverse hacia su hija. «Emma, cariño, ¿recuerdas cuando hablamos de familias diferentes? De cómo algunos niños tienen dos padres, o dos madres, o medio hermanos?» interrumpió Emma, sorprendiendo a los adultos. Grace parpadeó asombrada. «¿Cómo sabes eso?» Emma se encogió de hombros, con la inocencia propia de una niña. «Os oí hablar una noche sobre que el padre de James también era mi padre». James y Grace intercambiaron miradas de asombro. «¿Y cómo te sientes al respecto, Emma?», preguntó James vacilante. Emma sonrió, una sonrisa que iluminó toda la cocina. «Quieres decir que eres mi hermano de verdad, ¿no? Siempre quise tener un hermano mayor». La tensión en la habitación se disipó al instante, sustituida por risas aliviadas. James se levantó y abrazó a Emma, sintiendo una oleada de amor fraternal que nunca antes había experimentado. «Sí, Emma», dijo, con la voz teñida de emoción. «Soy tu hermano, y prometo ser el mejor hermano mayor del mundo». Grace contempló la escena con lágrimas de alegría en los ojos. Por primera vez en años, sintió que todo estaba en su sitio. En las semanas siguientes, la mansión Parker cobró nueva vida. Grace transformó una de las habitaciones en un estudio de arte, donde pasaba horas pintando, a menudo con Emma a su lado, aprendiendo los primeros trazos. James, inspirado por el valor de Grace y Emma, decidió utilizar su posición y sus recursos para ayudar a otras mujeres en situaciones de maltrato. Fundó una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar refugio y apoyo jurídico a las víctimas de la violencia doméstica. Una tarde, mientras Grace trabajaba en una nueva serie de cuadros, James entró en el estudio con un sobre en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó Grace al ver su expresión seria. James vaciló antes de contestar. Son los resultados de la prueba de ADN». Grace se quedó paralizada, con el cepillo colgando en el aire. «¿De verdad has hecho la prueba?». James asintió. «Pensé que necesitábamos estar seguros, por Emma». Grace dejó caer el pincel limpiándose las manos en un paño. «¿Eh?». James abrió el sobre con manos temblorosas, sus ojos recorriendo el documento. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. «Es verdad», susurró. «Emma es mi hermana». Grace dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «James, yo...». Pero antes de que pudiera continuar, James la abrazó con fuerza. «Gracias», murmuró. «Gracias por traerla a mi vida». En ese momento, Emma entró corriendo en el estudio con los ojos brillantes de emoción. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡James! Mira lo que he hecho». Sostenía un colorido dibujo en el que aparecían 3 figuras de palitos, una mujer, un hombre y una niña, todos cogidos de la mano. Encima del dibujo, en letras infantiles, estaba escrito «Mi familia». James y Grace se arrodillaron junto a Emma,
admirando el dibujo. «Es precioso, cariño», dijo Grace, besando la frente de su hija. «¿Somos nosotros?», preguntó James, señalando las figuras. Emma asintió con entusiasmo. «Sí, tú, mamá y yo, nuestra familia». James sintió que su corazón se ensanchaba con un amor que nunca había imaginado posible. «Sí, Emma, nuestra familia». Aquella noche, mientras Emma dormía y James y Grace charlaban en el balcón, contemplando las luces de São Paulo, Grace encontró por fin el valor para hacer la pregunta que la había estado atormentando durante semanas. «James», empezó titubeando, «¿qué pasa ahora? ¿Con nosotros?» James la miró, con los ojos llenos de una emoción que Grace no pudo descifrar del todo. «¿Qué quieres que pase?» Grace respiró hondo. Quiero que seamos una familia, de verdad, pero no sé si...». James le cogió la mano, interrumpiéndola suavemente. «Grace, en los últimos meses, Emma y tú habéis traído más luz a mi vida de la que jamás creí posible. No sé exactamente qué nos depara el futuro, pero sí sé que quiero afrontarlo a tu lado, como una familia». Grace sonrió, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Me gustaría mucho». Mientras se abrazaban, el cielo de São Paulo estalló en un espectáculo de fuegos artificiales, como celebrando el nuevo comienzo de esta improbable familia. En la habitación de al lado, Emma se despertó al oír el ruido y salió corriendo al balcón. «Mira, mamá, James, fuegos». James la levantó en brazos y los tres se quedaron allí de pie, mirando cómo las luces danzaban por el cielo nocturno. En aquel momento, todo el dolor del pasado, todos los secretos y miedos, parecían lejanos e insignificantes. Habían encontrado algo precioso, el uno en el otro, y juntos estaban listos para escribir un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de amor, perdón y, sobre todo, esperanza. Mientras las últimas chispas de las hogueras se desvanecían en el cielo, Grace miró a James y a Emma, con el corazón rebosante de gratitud. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que aún habría retos que afrontar y heridas que curar. Pero por primera vez en mucho tiempo, miraba al futuro con ilusión. Un futuro que, viniera lo que viniera, afrontarían juntos, como una familia.